Muy, pero muy bienvenidos a este nuestro programa que hemos dado en llamar Serios, pero no tanto. Serios porque sin duda tratamos temas que deben hablarse en ese nivel, con seriedad, con respeto. Y no tanto porque también hay anécdotas o cosas muy lindas que suceden en la vida de nuestros entrevistados que nos despiertan sonrisas. Serios, pero no tanto. ¿Qué tal si arrancamos ahora con nuestra frase del día? Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Karl Barth. Ciertamente muchas personas deciden hacer cosas en la vida y cuando fracasan en ese intento, dejan de intentarlo otra vez. Parece que los fracasos se convierten en la frontera que no pueden cruzar. Todo es posible si lo intentamos una vez más. ¿Cuándo es que ya no podemos intentarlo más? Es cuando ya no tenemos más fuerzas o cuando la vida termina. Pero mientras la vida dure, tenemos espacio para intentarlo una vez más. ¿Qué tal si presentamos a nuestro invitado del día con una charla increíble que vamos a tener hoy? Lo conocemos. Vamos. En el programa de hoy nos visita Gabriel Antonio Mestre, licenciado en Teología con especialización en las Sagradas Escrituras. Fue becario, párroco, capellán, vicerrector y profesor en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata. Miembro del Centro Bíblico Pastoral de América Latina y el Caribe del CELAM. En el año 2017 fue designado como obispo de la ciudad de Mar del Plata. En junio de este año, el Papa Francisco I tomó la decisión de designarlo como arzobispo de la ciudad de La Plata. Bien, y de esta manera entonces ya estamos aquí. Gabriel, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jorge. Realmente una alegría, un gusto cuando me propusiste, me invitaste y pudimos rápidamente arreglar agenda a pesar de las complicaciones que tanto vos por tu lado, yo por mi lado tenemos. Y bueno, se plasmó en este momento en el cual vamos a compartir esta fecunda y linda charla. Muy bien. De verdad, nos conocemos hace algunos años por haber compartido eventos juntos, pero nunca tuvimos un mano a mano, nunca tuvimos este tiempo tan lindo que vamos a compartir ahora. Y un tiempo compartido abierto, porque ya rompemos la intimidad del mano a mano para abrirnos a aquellos televidentes que nos siguen en nuestro programa. Y de verdad que es hermoso poder hacerlo para que la gente pueda ver al obispo de la ciudad como una persona normal. Porque a veces parece que aquellos que tienen alguna función especial parecieran intocables, como que están demasiado lejos. Pero ya lo ven, aquí lo tenemos y podemos conversar con él. ¿Me puedes contar un poquito de tu vida, de tus comienzos, de tu niñez, de tu familia, para que podamos conocerte un poquito más? Bueno, yo vengo de una familia de tradición trabajadora, clase media. Mi papá, frutería, barrio San Juan, frutería que había sido de mi abuelo, de mi bisabuelo. Vengo de una familia creyente católica no practicante. Bautismo de niños y alguna misa de difuntos por ahí y no mucho más, digamos, ¿no? Y incluso de una tradición, mi bisabuelo, bastante anarquista en España, incluso algún relato de quema de iglesias también, digamos, ¿no? Cosa que convirtió el final de su vida, ¿no? Yo logré verlo teniendo 16 años, aceptar el casamiento de alguna de sus nietas, que hasta ese momento había mantenido una postura muy dura de ni siquiera entrar en un templo, una iglesia, bajo ningún aspecto. Pero bueno, tuve una experiencia de encuentro fuerte con Cristo en el marco de la adolescencia, en un grupo juvenil, en la iglesia catedral, en torno al sacramento de la confirmación, que en la iglesia católica es donde recibimos la fuerza del Espíritu Santo de manera particular. Y bueno, ahí comencé a participar y tener un camino de fe. Antes de llegar a involucrarte
en la vida de fe. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? Mirá, muy fecunda de niño, una familia contenedora, trabajadora, el modelo que por ahí mis papás no me dieron de una creencia, una participación fuerte, sí me lo dieron en la cultura del trabajo, y eso lo agradezco hoy infinitamente, tanto para mí como para mi hermana, que es 4 años más chica, Mariana, y eso ha sido muy, muy importante, el tema de la cultura del trabajo y valores propios de la honestidad, que por ahí no tenían un raigambre directamente cristiano, pero que claramente estaba forjando. Después en la adolescencia entré en las crisis típicas de la adolescencia de aquella época, así que un poco mecanismo de emancipación, algunas juntas que no eran las mejores por ahí, pero justamente en ese contexto, casi a punto de derrapar en alguna situación que no tenía que ver con los caminos que Dios quería, es cuando me encuentro, bueno, con un ámbito juvenil cristiano católico que me invita a eso. Pero se fue aproximadamente en tercer año de la escuela secundaria. Yo hice la primaria en la Escuela de Gestión Estatal 61, ahí en calle Moreno, entre San Juan y La Pampa, y la secundaria en el Industrial número 1 de ese momento, en 14 de julio y Gascón. Y hice como especialización, soy técnico químico, digamos, ¿no? Así que ahí fue mi experiencia de niñez, muy, muy feliz, y la adolescencia, diría plena, con una primera tentación de derrape, pero rápidamente el Señor me encontró en el camino y me hizo descubrir la belleza de la vida de fe. O sea, en el momento que vos podrías haber, si se quiere, tenido una vida normal como cualquier mortal, algo apareció en tu vida, algo sucedió en tu vida que dijo, es para acá. ¿Cómo fue ese momento? Mira, ese momento fue muy fuerte, fue en un encuentro, en un retiro de impacto, donde yo descubro con claridad que Cristo tiene que ver con mi vida, digamos, ¿no? Que Cristo no es una entelequia que anda por la estratosfera, sino que es una persona, un viviente, que es Dios, Señor, y que realmente quería encaminarme y darme plenitud de vida, digamos, ¿no? Y es así que entonces lo acepto a nivel personal, mi familia se acerca al camino de la fe, mis papás, mi hermana más chica, y en el contexto de un ámbito juvenil me pongo de novio con una de las chicas que estaba en la parroquia también, trabajábamos dando orientación religiosa, yo estaba formándome recién en un barrio marginal, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí fue como madurando mi fe en esto de al Cristo que vivía en el corazón, poder compartirlo con las hermanas y hermanos de estos barrios populares que acompañábamos, y además proyectar un noviazgo cristiano con una perspectiva tal vez también de casamiento futuro, de familia, y también orientando ya mi cuestión universitaria desde la perspectiva del servicio social, digamos, ¿no? Por ahí dejaba el ámbito de la química, que es lo que había entendido en algún momento que era, pero no me atrapaba tanto, y de hecho hice antes de entrar al seminario 1 año de servicio social también en la Universidad Estatal. Me estás contando de que de pronto tenías una relación. ¿Qué pasó con eso? Porque yo me imagino que tanto vos como ella sentían alguna atracción interesante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que tomaste para este lado? Mirá, la cosa fue así. Yo veía que los dos podíamos servir a Cristo. Yo de manera particular quería servir a Cristo en los más pobres. Y entro en crisis con la cuestión vocacional para encaminar después el camino del sacerdocio en el viaje de egresados a Bariloche. Increíble. Promoción vocacional, viaje de egresado en Bariloche, al ver un poco la situación de descontrol que en aquel momento se generaba en algunos de mis compañeras y compañeros y amigos, que por ahí con el tema del alcohol, la droga, que en aquel momento, si lo comparamos con la realidad, era una cosa de niños, podríamos decir, igual tenía su complejidad. Obviamente, en ese contexto me doy cuenta que la respuesta que yo quiero dar no viene tanto del ámbito del servicio social, sino desde Cristo, de manera directa
y full time. Yo ahí experimento esto, que yo si me casaba y tenía mi familia, podía perfectamente servir a Cristo como en la iglesia evangélica, en la iglesia católica, lo hacen infinidad de parejas y de familias, pero que Dios pedía toda mi vida. Y ahí entro en crisis. Vuelvo de Bariloche, unas semanas, le planteo un corte y empiezo a repensar un poco de manera más profunda, rezando. Me costaba charlar con algún cura, porque digo, si voy a charlar con un cura me va a querer meter al seminario. Después me di cuenta que no, que al contrario, me plantearon claramente que tenía que elegir en libertad, que tenía que plantear mi situación con la chica que estaba saliendo, porque tenía un lindo proyecto y Dios podía pedirme. Así que a partir de algunos meses de orarlo de manera particular, en intimidad con el Señor, de consultarlos con algunas personas, bueno, me doy cuenta que Dios quiere toda mi vida para Él, para servirlo, en este caso como sacerdote en el marco de la Iglesia Católica. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos porque le voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Él nos contó un poquito qué sucedió a nivel general, pero yo le voy a decir qué pasó a nivel particular. En un momentito regresamos con esta rica charla. Bien, y aquí estamos de vuelta para continuar con esta entrevista que nos está permitiendo conocer a una de las personas más influyentes de la ciudad, por el momento, porque se va a mudar a La Plata. Pero en un ratito vamos a hablar de eso. Dije que iba a hacer una pregunta puntual. Y esta pregunta es, bien, regresaste de Bariloche, ya con la convicción, pediste orientación, pero ¿qué pasó con tu familia?
Porque una cosa es que yo tenga un sentir, que ya yo tenga una experiencia con Dios y de pronto llego a casa, ¿qué les digo? Bueno, les costó entenderlo primero, digamos, ¿no? Primero porque me lo habían preguntado antes. ¿Vos, Gabriel, pensás ser cura? Yo les había dicho que no, porque en realidad no lo tenía claro y como no mentía, ellos lo tomaron como al pie de la letra. Entonces, luego de la crisis, tomo la decisión cuando les comento, les cuesta y además estaba la proyección de los papás, del hijo, que tenga una profesión, que se case, que siga trabajando en la iglesia. Por supuesto, no había ninguna dificultad con respecto a esto, así que costó un poquitito de entrada. Pero inmediatamente se sumaron y lo entendieron, digamos, ¿no? Y implicaba, bueno, evidentemente yo de hecho esperé un tiempo, por eso estudié servicio social un año, no tomé la decisión de manera muy rápida porque yo quería también como madurarla, digamos, ¿no? Quería tener signos del Señor que me dijera que realmente iba por acá. Obviamente con la chica que salía, llevábamos más de un año, quería charlarlo y cerrar bien el tema con ellos, que lo hicimos, el día de hoy tenemos muy buen vínculo con ellas, en ese sentido no hay ninguna dificultad, ella proyectó su vida por otro lado, totalmente bien, y bueno, y vino justamente el tema de tomar la decisión, hacerla pública una vez que la charlo con mi familia y con mi entorno, y bueno, y empezar el seminario justamente en La Plata, donde voy ahora. Los 8 años de formación para ser sacerdote, Mar del Plata no tiene seminario, lo hacemos en La Plata. Y mientras estabas haciendo el seminario, ¿tuviste algún momento de duda, haber hecho lo correcto? ¿Tuviste esos encontronazos que son obvios? Yo creo que todo el mundo. Me lo replanteé varias veces. 4 en los 8 años de manera clara. Nunca tuve una crisis aguda. A veces hay seminaristas que tienen crisis más agudas, una duda particular, una situación de enamoramiento en el contexto del seminario que puede ser signo de que hay que salir, que la vida va por otro lado o no, fortalecer la vocación. Yo tuve 4 momentos fuertes y ninguno fueron críticos, fueron más bien lineales, podría decirte, y bueno, después de 8 años es un noviazgo suficientemente largo para uno en libertad. A los 28 años poder decirle sí al obispo, en ese momento estaba Monseñor Arancedo como obispo, y bueno, que fue quien me ordenó sacerdote en el año 1997. ¿Y te orientaste más bien al trabajo social? Cuando vos saliste del seminario, ¿sentiste la necesidad de ver hasta dónde puedo llegar o cómo puedo llegar? ¿Cómo fue eso? Contame un poquito. Sí, y en un sentido amplio, porque la experiencia de Bariloche, fíjate, yo ahí descubrí que los pobres no solamente eran los del barrio marginal, donde daba catequesis, sino que había un pobre donde una chica, un chico se entregaba a la droga que lo deshumanizaba, digamos, ¿no? Entonces, como que superé la tentación de un concepto de pobre solamente en perspectiva sociológica, para entender como pobre a todo aquel que le falta algo de la vida que Dios viene a traernos, lo sepa o no, digamos, ¿no? La persona que está. Entonces, en ese sentido, si bien mantuve a lo largo del tiempo, hasta la actualidad, una fuerte sensibilidad social, nunca en una perspectiva clasista, por ejemplo, en lo más mínimo, ¿no? Necesita la presencia de Cristo y la ayuda de una hermana y un hermano, el pobre que está en un barrio marginal y una persona que puede tener mucho dinero y estar perdido en la vida. En tus años de servicio, ¿tuviste algo que te marcó, que realmente fue difícil de borrar o por lo menos de olvidar tan fácilmente? Porque sí o sí nos pasan cosas durante un tiempo de servicio, más cuando uno tiene pasión por lo que hace, ¿no? Y de pronto llegas a somatizarte demasiado con ciertas circunstancias o ciertas familias. ¿Tuviste algún encuentro de ese tipo, alguna situación así? Bueno, durante la parte intermedia del ministerio, fui 7 años y medio capellán del Hospital Materno Infantil. Todo el tema del contacto con el mundo del dolor y diría de manera particular el tratar de acompañar el ámbito de la oncología infantil y sus familias es un ámbito como muy fuerte, ¿no? Aprendí mucho, ¿no? Aprendí muchas cosas. Cuando a una mamá o un papá se le muere un chiquito de 3 años, es difícil encontrar el formato de acompañamiento, ¿no? Yo primero de entrada como que trataba de defender a Dios,
Porque bueno, la pregunta en el corazón ¿Por qué está, Dios ¿por qué Dios permite por qué Dios esto? hace esto? Sí. Después entendí que Dios no me pedía que lo defendiera, sino que lo representara en mi humana fragilidad y acompañara con un abrazo, con un silencio estando, porque a veces no hay palabras que puedan alcanzar en ese momento. Después, en lo positivo, en muchos de los casos, el vínculo se dio en el tiempo después, acompañando lo que fue una situación de dolor, porque en el hospital materno uno experimenta la alegría de que una niña, un niño se recupera por el trabajo de los médicos, a veces por situaciones milagrosas que ellos no pueden explicar, aunque no sean creyentes, dicen, bueno, no hay explicación científica acá cómo se recuperó, y otras veces tiene que acompañar el misterio de la cruz que se da en la vida de una persona, de una familia, cuando alguien fallece. Entonces, también la alegría de haber acompañado muchos casos así, pero como que aprendí mucho y Dios me hizo madurar mucho internamente en el acompañamiento en el ámbito del dolor. Pienso que muchas veces en situaciones tan confrontativas como esa, el mejor mensaje es el silencio. Porque de pronto vos, como lo sentiste, ¿no? Querés justificar a Dios, es imposible. Es imposible. Y bien lo dijiste, ¿no? Fuiste llamado a representar a Dios y no defenderlo. Dios es autosuficiente, se defiende solo. Y más en un área tan compleja como la oncología, yo creo que debe ser súper traumático eso. Sí. No estuve ahí, por eso te pregunto, ¿no? Lo es, de hecho uno, además de acompañar a las familias directas, también en la medida que lo querían y lo aceptaban, también acompañar al personal médico, ¿no? Que realmente vivencia como algo propio todo lo que va aconteciendo ahí. E incluso los servicios de voluntariados, ¿no? Están las Damas Rosadas, que es una institución, no es de la Iglesia Católica, a veces alguien piensa que es de la Iglesia Católica, son independientes, es una ONG que trabaja de manera totalmente libre, gratuita y generosa. Y bueno, era como acompañar también a aquellos que estaban mucho más tiempo del que yo estaba, ¿no? Yo podía recorrer, acompañaba una situación, acompañaba a otro. Entonces, sí, yo creo que la palabra traumático entra muy bien y bueno, uno tiene que ayudar a traer la vida que por fe creo que Cristo trae, a pesar del dolor, a pesar en la realidad misma de la muerte, y bueno, y que cada persona y cada familia en un formato distinto puede recibir en cada momento, ¿no? No hay recetas, ¿eh? Yo aprendí que no hay recetas. No hay recetas. Uy, nos quedan un par de temas súper importantes que vamos a tocar ahora, después de la pausa, porque lo voy a llevar a un terreno que muchos dicen no existe en la vida de un sacerdote, de un obispo, de alguien que sirve. No existe. Esas personas siempre están vestidas de negro, siempre están oficiando. Bueno, lo vamos a saber a la vuelta de esta pausa.
serios, pero no tanto. Ahora van a ver por qué. Continuamos entonces con nuestro invitado Gabriel Mestre. Estamos hablando de las actividades, de cómo comenzaste, tu trabajo en el hospital, las huellas o marcas que deja ese trabajo. Hablamos también un poquito de la familia. Pero te voy a preguntar, ¿cuál es tu cable a tierra? Porque si hay alguien que necesita un cable a tierra en un momento del día, en un momento de la semana, son todos aquellos que de una manera u otra cumplen una función. ¿Cuál es tuyo? Bueno, nadar, y nadar, digamos, ¿no? Así que en lo humano, ¿no? En lo humano pasa claramente por esto y es la experiencia que hago, bueno, voy a pileta, así que 3 o 4 veces por semana y en verano, desde diciembre hasta abril, este año hasta abril me metí en el mar, nado, me gusta nadar en aguas abiertas, así que me hace mucho bien, me libera, me da la sensación de estar volando y bueno, además el ejercicio hace mucho bien. Y a nivel teologal, bueno, la experiencia de la oración, digamos, ¿no? Sí, O sea, sí. la oración en ese sentido, pero en lo humano, el nadar realmente me hace mucho, mucho bien. Sí, o sea, ¿desde cuándo comenzaste? ¿De joven? Fui a una etapa de chico, después dejé, de joven menos te diría, y ya de cura, sí, creo que alrededor de los 30 retomé con idas y vueltas y los últimos 10 años ya estoy nadando de manera continua. ¿Se te dio por competir en algún momento o no? Sí, de hecho he hecho algunas de las competencias que se organizan acá en el verano. Primero porque por ahí pedían algún tipo de bendición en un ámbito que por ahí no es cristiano, ni católico, ni evangélico, ni otra denominación, que pidan la bendición, creo que vale la pena. Y después porque creo que las personas que tenemos cierta publicidad, está bueno que dejemos en claro que hacemos un deporte, por lo que el deporte implica de salud física, psicológica, espiritual y hasta lo disciplinar, ¿no? En un mundo donde la palabra disciplina pareciera que por momentos es una mala palabra, digamos, ¿no? Cuando en realidad, bien entendida, no es una mala palabra. Bueno, uno ve que la dinámica del deporte realmente nos hace bien a todos y disciplina en todas las edades, porque significa un ritmo, un cuidado, una alimentación, digamos, un respeto por los horarios, que creo que en este mundo, que en algunos aspectos y puntos está medio pata para arriba, nos ayuda. Así que intento como dar cierta publicidad de esto y apoyar a los eventos deportivos, fundamentalmente los que organiza el municipio, pero también cualquiera que organice, porque creo que realmente nos hace bien. ¿Qué te dice la gente cuando... ¡Ey! Acá está el obispo. ¿Qué te dice la gente cuando te ve ahí de pronto? Sorprende, es gracioso, porque por ahí voy, así como estoy vestido de azul, con la estola que usamos en la iglesia católica, el agua bendita, y de repente me tengo que ir a la carpa, me tengo que sacar todo, estar con la malla, parecer con las antiparras, con la gorrita, y con el chip que nos ponen en el tobillo, en la mano cuando es competencia, y bueno, pero es parte de la dinámica de la vida. Nuestra cultura marplatense creo que no genera mucha atención. Algunas veces en las redes del obispado ha aparecido alguna pequeña crítica de alguien que no termina de entender que somos personas normales, que somos serios, pero no tantos, digamos. Entonces, a algunos les cuesta entender esta falta del no tanto y darse cuenta que, bueno, que es parte de nuestra cultura y que no tiene que generar nada raro que un obispo, un sacerdote, nade en el mar, digamos, ¿no? Mira, hay jóvenes que de pronto, adolescentes, jóvenes, que no le encuentran mucho sentido al hacer un ejercicio o tomar la dinámica del deporte y prefieren la computadora. Ese es su deporte, si se quiere. Si bien es una cosa muy necesaria desde mi punto de vista, creo que se ha perdido en gran medida la libertad personal a causa de la tecnología. Esa libertad que decir, bueno, vamos a jugar al potrero, o vamos a un partido de fútbol, o nadar, o lo que fuera. ¿Notas un cambio desde nuestra juventud? Digo nuestra porque tenemos más o menos la misma edad. Bueno, vos sos mucho más joven que yo. No, no tanto, pero como poquito. diría en el programa anterior, baby boomer, que es de los 55 a los 65. Era baby boomer. Pero no es malo, o sea, somos los que vamos a hacer el trabajo y todo. ¿Notas un cambio así a nivel general, estamos hablando, ¿no?
de esa libertad de los jóvenes que de pronto prefieren estar escondidos detrás de una computadora a socializar más? ¿Notas un cambio? Yo creo un poco que sí, que creo que también el efecto pandemia ha colaborado esto, digamos, ¿no? Creo que hay varios estudios de distinto calibre y tamaño que uno habrá que analizar y ver con más naturalidad, donde por ahí se ha dado un poco esto de encerrarse y comunicarse a través de los aparatitos que todos tenemos. Por eso creo que hay una educación, no hay que demonizar porque son instrumentos que nos hacen mucho, mucho bien y tienen gran utilidad para la vida, pero no dejarse solamente esa dinámica, perder el cara a cara, el tú a tú, digamos, ¿no? Creo que en eso tenemos que los adultos y los jóvenes con responsabilidades de liderazgo poder acompañar a las próximas generaciones en que hay que combinar. Se puede estar con el aparatito, pero que hay que favorecer todo lo que tenga que ver con el encuentro interpersonal directo y el contacto con la naturaleza, que para nosotros nos habla de la belleza de la obra creadora de Dios. Mira, acabamos de terminar, si se quiere, un periodo muy, muy triste para la humanidad, porque fue a nivel global, como lo fue la pandemia. Si mal no recuerdo, a vos te tocó también pasar por el COVID. ¿Cómo fue ese tiempo, ese trauma, si se quiere? Tuve 2 veces, incluso tuve cuando inmediatamente estuve en el mes de julio del 20, es decir, no había vacuna, nada, así que gracias a Dios no tuve problemas respiratorios, pero sí muchos problemas gastrointestinales y muchísimo dolor de cabeza. Nunca he tenido tanto dolor de cabeza y mucha fiebre. Así que estuve unos 9 días complicado, en ese momento eran los 14 del aislamiento. Nunca estuve de gravedad, estuve reservado en la catedral con el médico que por teléfono me teledirigía las cuestiones, fundamentalmente el tema de respiración. Sí experimenté, como experimentaron tantas familias, la pérdida de un ser querido. Mi mamá en enero del 21, mi papá y mi mamá, los dos con COVID, los dos internados en el HPC, entraron, grave, terapia intensiva, los dos. Mi mamá no resistió y mi papá resistió y se recuperó y está perfectamente bien. Así que experimenté con mi hermana despedirme de mi mamá con el traje de astronauta, a la distancia, no pudiéndola abrazar, todas estas cuestiones, ¿no?, que fueron realmente dolorosas, ¿no?, como consecuencia. Yo vengo de una familia muy afectuosa, de mucho abrazo, mucho beso, tener que despedirme de mi mamá sabiendo que ya no había posibilidad, que sus pulmones no existían. Pero bueno, me tocó, como tantas personas, le tocó experimentar el dolor de las pérdidas en ese contexto por la situación del COVID y la pandemia. Creo que fue una situación difícil para la humanidad, difícil para nuestro país, con una cantidad de muertos increíble. Fue difícil para todos. Dentro de la comunidad, dentro de tu comunidad, ¿cómo lo vivieron? Porque no se podía hacer nada, o sea, no se podía hacer reuniones, no se podía hacer nada. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, fue el desarrollo fuerte justamente de la cuestión tecnológica, digamos, ¿no? Que hoy en día nos cuesta un poquitito por ahí volver. Mucha gente se acostumbró demasiado a la celebración de nuestro culto, que son las misas en los telefonitos, las tablets y las computadoras, y les cuesta por ahí volver a las comunidades, digamos. Así que fue un desafío importante porque había que acompañar, digamos, ¿no? La situación era como compleja, así que se buscó acompañar y, bueno, se fue creativo, como se podía en cada comunidad, en los servicios catequísticos, en las cuestiones cultuales, litúrgicas para nosotros, y también en el ámbito de la caridad, donde se buscó, bueno, trabajar mancomunadamente en los sectores más postergados, con organizaciones sociales, con las iglesias evangélicas, para tratar de dar respuesta en cada lugar, particularmente en la diócesis, Ciudad de Mar del Plata y Necochea, que son los lugares más grandes. Gracias a Dios hubo un trabajo mancomunado con otros sectores que creo que ha sido muy positivo. Sí, yo lo creo, sí. Muy bien, vamos a irnos al último corte, creo porque las 2 cositas que nos quedan por tocar, de verdad le vamos a dar el tiempo que se merecen, ¿sí? Así que en un momentito volvemos y continuamos con esta muy linda entrevista.
Ahora sí, continuamos con la charla. Te voy a llevar a un terreno que es un placer poder tocar, como son las Escrituras. Hay un pasaje en San Juan, capítulo 4, Jesús y la Samaritana. Es bien interesante ese pasaje por el hecho de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, lo voy a tocar con un propósito, ¿no? Pero, ¿cómo era el pueblo samaritano y por qué? ¿Por qué no se trataban con los judíos? Vamos a dar un poco de luz en esa línea, ¿puede ser? Con mucho gusto, con mucho gusto. Ahí había una rivalidad religiosa de base, diríamos, muy fuerte, que tenía que ver con que el pueblo samaritano, cuando se da el dominio del reino asirio, que los toma el poder en ese sentido, en la metodología de los asirios, traen pueblos extranjeros, los implantan en la zona norte de Israel y quedan mezclados culturas paganas con judíos. Ahí estaría el origen del pueblo samaritano. Sigue el tiempo y obviamente, en el caso concreto del pueblo samaritano, rinde el culto a Dios en el monte Garizim, en el norte, y el pueblo judío, fiel al yavismo más tradicional, rinde culto en Jerusalén. Esto genera una distancia entre judíos y samaritanos cultural, y por otra parte el pueblo judío consideraba a los samaritanos casi peor que un pagano, digamos, ¿no? Porque eran judíos que estaban impuros. Entonces, los sectores más duros del judaísmo de aquella época, no permitían que hubiera contacto, y de hecho no había diálogo y contacto entre judíos y samaritanos. Ahí irrumpe Jesús, que hace nuevas todas las cosas, siendo el judío en diálogo con la samaritana, en una perspectiva realmente sorprendente, novedosa, que cambia claramente los parámetros con los cuales se manejaban hasta ese momento. ¿Vos crees que la religión en cierta manera ha actuado en algún momento de la historia, ha actuado haciendo esa separación, judíos, samaritanos, ¿no? Salvando distancias, sí. Ha actuado de esa manera, este entra, este no entra, haciendo acepción de personas y cosas por el estilo? ¿Crees que ha sido así? No solamente estoy hablando de la Iglesia Católica, sino en general. Creo que sí. De hecho, la Iglesia Católica ha tenido que hacer un mea culpa varias veces y se ha planteado en el año 2000 de manera particular para celebrar el jubileo, pedir perdón por las veces que la cerrazón o las estructuras humanas que son parte de la dinámica de la vida religiosa han opacado el mensaje de Cristo y no se ha tenido esta perspectiva abierta, universalista, que Cristo claramente plantea, digamos, ¿no? Pensemos que Cristo en realidad entra en cortocircuito con las personas religiosas de su tiempo, ¿no? Los fariseos, en muchos casos. Entonces, siempre me pregunto, y como responsable de la Iglesia Católica, digo, ¿cómo son los neofariseísmos que podemos tener hoy, que cierran las puertas del camino de la salvación a las personas de nuestro tiempo? Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, proponés, Jorge, y en el caso concreto de la Iglesia Católica, hago el mea culpa que hizo Juan Pablo II en su momento, Francisco varias veces y en cuestiones y en temáticas distintas. Hace poquitos días lo hacía con referencia al tema de lo que ha sido la colonización con la evangelización mezclada, donde no se ha respetado por ahí lo que había que respetar, digamos. Lo tuvo que hacer en Canadá de manera seria por situaciones muy difíciles, así que me sumo a esa perspectiva y creo que tenemos que buscar claramente purificar el mensaje y estar claramente en consonancia con el Evangelio de Cristo. Sí, yo creo que de pronto tenemos la Escritura, la podemos tomar de manera literal o de manera opcional o de manera particular. El asunto es que debemos ser objetivos. O sea, el mensaje es reconciliación. Y cuando de pronto no se busca la reconciliación, estamos buscando problemas, o sea, estamos alimentando la división. Y ahí te llevo al tema que quería tocar ahora, que es la situación social
principalmente en nuestro país, que acá vivimos, y acá nos movemos, y si Dios quiere, acá nos vamos a ir en este país. ¿Cómo ves la situación social de norte a sur, de este a oeste? ¿Cómo la ves? En nuestros tiempos era otra cosa, desde mi punto de vista, era otra cosa, era otra forma de comunicarse, otra forma de relacionarse. Hoy veo la cosa un poquito más complicada. ¿Cómo la ves vos? Tal cual, tomo esta palabra que decís, complicada, podemos decirle compleja, digamos, y por varias aristas, ¿no? A veces salta primero lo económico y lo financiero, que es una parte, la inflación, la injusticia, los pobres y los indigentes, los que quedan fuera del sistema, pero creo que hay que llevarla al tema social de los vínculos en los distintos sectores, en el tejido social. Hay que llevarla a lo educativo, el tema del bajo nivel que tenemos en la esfera educativa, por motivos diversos que no podemos obviamente simplificar sin ser injustos en ese sentido, hacen que la realidad sea muy compleja. En un país que es rico en todos los aspectos, no solamente en lo económico, en las riquezas naturales, sino que creo que es rico en su gente y que creo que lamentablemente la dirigencia le cuesta estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Las agendas eleccionarias por sobre el bien común, los problemas internos de cada frente por sobre el bien común. Yo entiendo que tiene que haber agendas eleccionarias, no está mal. Entiendo que hay cuestiones internas que cada espacio tiene que resolver, no me parece para nada mal, no soy puritano en este sentido, pero tenemos que poner en el eje el bien común de los argentinos y privilegiando y cuidando de manera particular a los más descartados, y creo que no termina de estar en agenda esto. ¿Por qué crees que al individuo, al habitante común, a la persona común, le cuesta tomar autonomía? ¿Por qué crees que le cuesta tomar autonomía? Como decir, esta no es la forma de vida o modelo de vida normal. ¿Por qué crees que siempre se deja arrastrar por tendencias, por ideologías? ¿Por qué crees que le cuesta? Creo que hay una debilidad que tiene que ver con una cuestión de paternalismo y falsos mesianismos, digamos, ¿no? El paternalismo por ahí que no deja crecer. Está bien que haya padres y tiene que haber padres sólidos, padres y madres, pero hay un paternalismo donde por ahí se tiende a descansar todo en el otro. Y los falsos mesianismos, digamos, ¿no? Nosotros que sabemos que el Mesías es Jesucristo, muchas veces aparecen pseudos o falsos mesías con ideologías, con perspectivas que no son para nada, no solamente religiosas, que las podríamos discutir, sino que no son humanas, digamos, en definitiva, y terminan atrapando porque por ahí hay poderes hostiles. Como persona creyente en Dios, creo en el poder de Satanás también, digamos, que está presente en la vida y la historia, sabiendo que el poder de Dios siempre es más fuerte, pero que está presente y que actúan en estos formatos, en estos falsos mesianismos que terminan desenfocando la vida de muchas personas en distintos ámbitos de la vida. ¿Cómo ves la familia hoy como institución divina? Porque eso está establecido por Dios. ¿Cómo ves la familia hoy? ¿La ves en peligro de extinción? ¿La ves muy débil o la ves que se está fortaleciendo? La veo débil en un punto, no en peligro de extinción. Creo que los valores fundamentales se dan en el marco de la familia y desde los sectores religiosos que compartimos, en este caso, gracias a Dios, Iglesia Evangélica y Iglesia Católica compartimos esto, tenemos que ayudar a fortalecer la identidad familiar. Nosotros tenemos una frase que la utilizó el Papa Francisco para los hogares de Cristo, siendo Bergoglio en su momento, que es asumir la vida como viene, que es asumiendo la familia como está, digamos, ¿no? Entonces, tenemos esta familia concreta, que es un nudo de vínculos, tenemos que fortalecerla en la fe y en los vínculos, llevándola adelante para que realmente pueda responder a los desafíos de este tiempo concreto que tenemos que llevar adelante. No creo en peligro de extinción, sí creo que en un punto está débil, digamos, ¿no? Hay una tentación de que se termina como desmembrando en algunos aspectos. Fortalecer los vínculos me parece que es fundamental. Sí. Pues es que el porcentaje de jóvenes y no tanto
que no quieren casarse es gigantesco, Sí. es enorme Sí, sí. al tiempo que nosotros conocemos, ¿no? Es mucha la gente que prefiere una relación de pareja que una relación matrimonial. ¿Por qué crees que se debe eso? Me parece que cuesta asumir compromisos a largo plazo por esta cultura imperante que tenemos, ¿no? Nos pasa en el ámbito católico, el sacramento del matrimonio totalmente reducido, incluso con personas que trabajan en nuestros cuadros, ¿no? Antes por ahí era el católico que no practicaba, que por ahí, ¿no?, pasa un poquito esto. Y de hecho también en las vocaciones sacerdotales tenemos menos, en parte, por este tema de la dificultad de asumir un compromiso a largo plazo, lo cual yo creo que es un valor, pero tenemos que repensar cómo lo presentamos, ¿no? Ahí creo que tenemos el desafío, porque acá tampoco, como decíamos en los temas anteriores, no hay recetas. ¿Es un valor el compromiso a largo plazo en la familia, en la vocación? Sí. Ahora, ¿cómo lo presentamos hoy a un grupo de chicas y chicos de 15 años, a un grupo de chicas y chicos de 19 años? Ahí tenemos que ser creativos. Creo que vamos a la última pausa, la última, y sí, volvemos ya para la conclusión. En un minuto regresamos. Muy bien, ahora sí llegamos ya para conclusiones. De verdad, es imposible poder abarcar todos los temas y desarrollarlos completos, es difícil. Solamente podemos dar un pequeño adelanto, un bosquejo de lo que estamos hablando. Pero resulta que me enteré, chusmeando por internet, que te vi tocando guitarra, parecías José Hernández. Contanos un poquito de esto, por favor. Sí, aprendí guitarra de niño en un marco de conservatorio, pero aprendí más teoría y solfeo y no enganché mucho con el instrumento. Y después de adolescente, bueno, motivado por la música del rock nacional de manera particular, y coincidió con mi ingreso en el marco de la vida de la Iglesia Católica, empezar a aprender algunas canciones de carácter cristiano y entonces empezar a colaborar en la liturgia. Así que disfruto mucho. La pandemia, con el cual tenía más tiempo, me permitió reconectarme con el tema de la guitarra, cantar. Utilizo la guitarra a veces para animar algún espacio pastoral, cuando visito algún jardín de infantes de las escuelas católicas, para rezar. Me gusta rezar mucho cantando, y también en algún evento de tipo familiar, algún canto de rock nacional de década del 80, 90,
Sui Generis, Serú Girán, un Voz Dei o Nito una cosa Mestre, así. Voz Dei. Bueno, Voz Dei ya tenemos contenido religioso también, así que obviamente con mucho gusto, así que realmente la guitarra me gusta y me hace mucho bien. No tengo ahora mucho tiempo, la tengo cerquita siempre Siempre de a la mano. capillita y por ahí cuando puedo tener algún minutito ahí aprovecho a hacer alguna canción. Vos sabés que cuando era chico, a mí también me apasionaba la guitarra porque veía ese aparato, digo, y la música, el folclore, me encantaba, Jorge Cafrune, José Larralde, no, pasaba horas escuchando. Entonces yo quería aprender. Me consiguieron una guitarra. ¿Qué es lo primero que aprendés cuando tenés la guitarra? El polenta y tumba. Claro, vas de arriba a mi la, Exacto. mi la resol, y ahí aprendés. Y así estaba, y después de ahí sale fácil la milonga, ¿viste? O sea, bueno, contanos un poquito alguna anécdota que te haga reír un poco de que no lo volvería a hacer de aquel entonces. A ver. Bueno, habría varias, no sabría por ahí cuál de manera particular por ahí concentrarme, pero bueno, por ahí esto de haberme largado rápido, justamente referido al tema de la guitarra, a hacer cantos en misa y todavía no haber aprendido a tocar bien y a cantar y he hecho mamarrachos, digamos, en alguna celebración de misa donde alguna señora ha quedado horrorizada por mis desafinadas o por mi guitarra desafinada también en el canto. Así que tengo recuerdo de que, bueno, por ahí era un poquito más desfachatado en ese sentido, en ese momento, y no me conectaba en serio. Así que ahí realmente me he divertido, después aprendí a ser un poquito más poderoso y sobre todo aprendí a cantar un poquito más y a tocar la guitarra un poquitito mejor. Son esas cosas donde vos ves, dos cosas ves ahí. Una, el amor de Dios, infinito, porque te ama y te escucha. Y el amor de la gente, que también te tolera y te tiene un montón de paciencia, fue algo hermoso, de verdad. Gabriel, me encantaría seguir conversando mucho, pero quisiera cerrar esta charla. Nuestro país en este momento necesita una palabra de esperanza, una palabra de paz. Creo que es necesario poder compartir eso, una palabra de paz, una palabra de esperanza a la Cámara, si sos tan amable. Con mucho gusto y te lo agradezco, Jorge. Cuando nosotros nos ordenan obispo tenemos que elegir un lema. Y yo elegí un lema tomado de la Biblia, de la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 14, que dice, Cristo es nuestra paz. Y tomé este lema y este lema me ha acompañado estos 6 años de obispo y me acompañará ahora en La Plata, y creo que es todo un programa de vida. Para los que somos creyentes, los que tenemos fe, realmente nos marca que Él es nuestra paz y a Él tenemos que abrir el corazón para ser instrumentos de la paz, para ser artesanos de la paz, para ser constructores de la paz. Y pienso también que las personas que por ahí creen no tener fe, estén atentos porque por ahí vale la pena mirar un poquitito si en el rincón del corazón no está latiendo la fuerza de Cristo para hacer la paz. Y a las personas de buena voluntad que claramente no tienen fe, pero que se vean desafiados a poder construir la paz en lo pequeño y lo cotidiano de cada día, que realmente vale la pena. Como discípulo de Jesús, digo, elijo e invito a vivir en estas circunstancias complejas de la vida de nuestra patria. Cristo es nuestra paz. Muy bien. Un lindo mensaje para todos. Yo sé que no todos tienen esa posibilidad de estar al frente de una congregación o de una iglesia, pero sí todos tenemos la posibilidad de hacer algo. Y lo que podemos hacer es primero recibir esa paz que no tiene precio y está disponible, que es la paz que Dios nos puede dar, y ser portadores de esa paz. Cuando vemos que la gente está turbada, está enojada o está violenta, ahí es donde es necesario aplicar la paz.
Por eso, si nunca lo hiciste, las palabras que hoy te podemos dar es que comiences a hacerlo. Gabriel, te agradezco infinitamente este tiempo maravilloso. Yo sé que quizás Dios permita que podamos volver a tener la segunda parte de esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a vos, el agradecido realmente soy yo. Disfruté muchísimo de compartir este diálogo con vos y con los televidentes, y Dios quiera que se pueda dar la segunda parte. Muy bien. Gracias de todo corazón a todos ustedes que nos acompañaron hasta este momento y, como siempre decimos, serios, pero no tanto. Hasta la próxima.